Cuando era pequeño, vivíamos en una casa muy grande en la ciudad de Mataquescuintla, Jalapa. Y resulta que la casa pastoral estaba en un extremo del terreno y los baños estaban en el otro extremo del terreno. Por alguna extraña razón, los baños estaban fuera de la casa. Y hubo un momento de la vida mía cuando pequeño que no podíamos usar los baños internos y teníamos que ir a unos baños que estaban del otro lado del patio. Era un patio grande como ver esto, y ahí en el patio habían muchos árboles de aguacate. Y los árboles de aguacate estaban en medio de la casa y de los baños de ese lugar. Cuando yo quería ir al baño y eran las 7 de la noche, yo me paraba en la puerta de la casa y miraba los árboles de aguacate y miraba que se movían las hojas con caída ya la tarde, empezada la noche, y yo decía: aquí hay fantasmas, pero necesito ir al baño. Voy a correr. Y yo miraba hacia adentro de la casa, había luz, y allá del otro lado del patio estaba oscuro, y entonces las ganas de ir al baño eran más fuertes que mi miedo, y corría directamente hacia el baño. Y cuando llegaba encendía la luz, y después hacía lo que tenía que hacer en el baño y me ponía de regreso, y decía yo: aquí hay fantasmas, pero no los voy a ver. Voy a correr cerrando los ojos hasta llegar a la luz de la casa. Apagaba la luz del baño y salía corriendo. Y cuando llegaba ya tenía ganas de ir al baño otra vez. El puro miedo. Resulta que cuando mi papá estaba allí, mi papá me decía: ¿tenés ganas de ir al baño? Sí, papi. Yo tenía 4, 5 años de edad. Papá me daba la mano e íbamos al baño. Atravesábamos todo el patio. Yo lo miraba a mi papá y decía: qué hombre este, ¿no le dan miedo los fantasmas? Mi papá tranquilo caminaba, ni miraba para los fantasmas. Me esperaba, ni la luz encendía. Yo hacía lo que tenía que hacer en el baño y regresaba. Y cuando regresaba de la mano de mi papá, yo decía: ¿por qué será que no le dan miedo los fantasmas? Mi papá sí que es fuerte. Yo lo admiraba aún más de lo que lo admiraba antes. ¿Saben una cosa? Los discípulos de Jesús también vieron fantasmas una vez. Ellos estaban allí a la orilla del lago de Galilea y luego se metieron a la barca tratando de pescar y estaban navegando cuando de pronto ven un fantasma que venía caminando sobre las aguas. Y llenos de temor dijeron: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, dice la Biblia. Vamos a San Mateo 14, 22 al 26. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. El miedo, hermanos, es la primera reacción que tú tienes ante la adversidad. El miedo es la primera reacción que tienes cuando sales del consultorio médico y sales con ese diagnóstico de esta nueva enfermedad, el miedo. El miedo es la primera reacción que tú tienes cuando recibes esa llamada y te dice: ese terreno donde tú estás es mío. Miedo. El miedo es la primera reacción cuando te llama tu jefe y te dice: a las 4 de la tarde quiero hablar con usted. Estará acompañándonos el director de recursos humanos. Miedo, me van a despedir. El miedo cuando tú habías hecho un negocio y 2 minutos antes te dicen: mire, ya no venga, ya no le voy a comprar. El miedo es la primera reacción que tenemos ante la adversidad. El miedo nos da temor al futuro. El miedo nos produce dudas, nos hace llegar a falsas conclusiones. El miedo nos hace tomar malas decisiones.
Los discípulos veían un fantasma, pero ¿sabes quién era? Era Jesús, el que venía acercándose hacia ellos. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es una aparición, una alucinación, algo que solo está en tu mente, no está en la realidad, solo está en tu imaginación. Un problema económico te hace ver fantasmas, un problema de salud te hace ver fantasmas, etcétera. Yo no sé qué problema estás enfrentando tú ahora, pero el problema que tú enfrentas ahora, si no te das cuenta, te hace ver fantasmas. El fantasma del temor. Existen dos tipos de agotamiento para las personas. El agotamiento físico, que es el que tú tienes cuando estás cansado de tanto trabajar, o el agotamiento intelectual, el agotamiento mental, que es el que te cansa porque estás pensando y pensando en el mismo problema. ¿En qué estás pensando tú en este momento? Cuando hablamos de un agotamiento físico, lo podemos recuperar descansando, pero cuando hablamos de un agotamiento mental, de un agotamiento emocional, solo lo recuperamos cuando Cristo está en nuestro corazón y nos produce paz. La pregunta que te hago esta tarde: ¿tienes paz en tu corazón? ¿Estás viviendo con paz? Si nos damos cuenta, los discípulos se angustiaron por algo que no era real. Es que sabes una cosa, allá en Israel, en las orillas del lago de Galilea, habían historias, como las historias que hay aquí en la antigua Guatemala. ¿Has visto esas historias y las has leído? Ese es el tanque de la Llorona. Ese es el tanque donde a la vuelta aparece el sombrerón. Es que cuando te acompaña el perro negro, ese es el cadejo de los hombres, y el perro blanco el cadejo de las mujeres. Historias. Y allá en Israel, en las orillas del lago de Galilea, habían historias y decían que si los marineros miraban fantasmas, la barca se hundía. Eso era todo. Si un marinero miraba fantasmas, a la barca se hundía. Entonces los discípulos de Jesús creyeron en esa historia que se fraguaba en el pueblo y dijeron: ahora sí nos hundimos, se acabó todo. Y en el lago de Galilea los discípulos navegaban, su barca se movía, las olas tambaleaban la embarcación, y ellos vieron a alguien que andaba sobre el mar y dijeron: wow, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Por qué? Porque pensaron: nos vamos a hundir. El temor, hermanos, te quita las fuerzas. Cuando tú tienes miedo, no tienes fuerza para seguir adelante. Si vives con miedo, vivirás sin fuerzas. Si vives con miedo, vivirás con angustia. ¿Por qué tienes miedo? Es que no me salió el trabajo. ¿Arreglas algo teniendo miedo? Es que tengo esta enfermedad. ¿Arreglas algo teniendo miedo? Los discípulos no arreglaron nada con el miedo, pero ¿sabes una cosa? Cuando Jesús se les acerca y les dice: no tengan miedo, yo soy. Wow, palabras tan maravillosas. Sentir miedo, hermanos, es normal para todos los seres humanos. Sentir miedo es de lo más normal. Pero como decía nuestro hermano Oscar orando, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Igualmente yo te puedo decir que no se ponga el sol sobre tu miedo. Fíjate, lo normal de los seres humanos es sentir miedo en algunas ocasiones, pero no es normal para los hijos de Dios vivir con miedo. Eso es muy distinto. Sentir miedo es normal. Vivir con miedo ya no es normal. Si tú vives en constante miedo, vivirás en angustia, y la angustia te llevará al colapso de tu sistema nervioso y te llevará al colapso porque somatizarás todas las enfermedades que pueden somatizarse cuando tienes miedo. El primer paso entonces que tienes que hacer para recuperar tus fuerzas en este año 2022, ¿cuál es? Cobra ánimo. Primer paso, cobra ánimo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Cobren ánimo, yo soy, les dijo. Primer paso, cobra ánimo, hermano. Cobra ánimo.
Enfrenta el año 2022 con esperanza. Cobra ánimo. No ganas nada con estar atormentado y dudando. Cobra ánimo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: cobren ánimo, yo soy. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pedro puso su mirada fija en ese personaje que venía en las aguas. Y cuando Pedro puso su mirada, identificó que realmente era Jesús. Punto número 1, cobra ánimo. Punto número 2, vuelve a ver a la persona correcta. Mira a Jesús. Pedro, nomás Jesús les habló y les dijo: cobren ánimo. Pedro inmediatamente puso su mirada en Jesús y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Punto número 1, hermanos, para enfrentar el año nuevo: cobren ánimo. Punto número 2, pongan su mirada en Jesucristo. Él no los va a dejar, Él no los va a desamparar. Jesucristo es el redentor de tu fuerza. Cobra ánimo y pon tu mirada en Cristo. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: yo soy, ¿qué hizo Pedro? Inmediatamente se bajó de la barca, puso las adversidades en un segundo plano y dijo: no me importa que el mar esté embravecido, no me importa que las olas estén moviéndose, que la barca casi se cae. De hecho, no sé si Él es o no es el Señor, porque no lo distingo bien. Pero Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo: yo soy. ¿Y Pedro qué hizo? No le importó la adversidad, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua hasta encontrarse con Jesucristo. Cuando tú pones tu mirada en Cristo, los problemas pasan a un segundo plano. Pero mira lo que pasó a Pedro. Pedro estaba caminando sobre las aguas cuando de pronto, me imagino yo a Pedro viendo aquellas olas tan gigantes. La embarcación quedó atrás, Jesús quedó aquí y Pedro se encontró a solas en la noche con las aguas revueltas y Pedro empezó a hundirse. Pedro era un marinero, así que Pedro, cuando se empezó a hundir, me imagino que empezó a nadar, a flotar. Y entre esa flotadera que Pedro tenía, le dijo: auxilio, Señor, sálvame. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Extendió su mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo paró de nuevo sobre las aguas y estaban hablando, ¿dónde? En las aguas. Y de ahí se fueron juntos a la barca. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Verso 28 del capítulo 14 de San Mateo. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, dice la Biblia, porque el viento era contrario. Pero Jesucristo vino a él y le dijo: hombre de poca fe. Versículo 31, Jesús extendió la mano y tomó a Pedro y le dijo: no temas. ¿Por qué dudaste? Queridos todos, este es un año post pandemia. Queremos pensar, no sabemos si va a ser un año en donde siga la pandemia, nuevas cepas por todos lados. Sudáfrica ayer estaba abriendo el país de nuevo, diciendo: Omicron no es tan complicado, así que vamos a abrir Sudáfrica. Estados Unidos de América, hace unos 9, 10 días estaba yo en los Estados Unidos y estaba tratando de que nos hicieran una prueba de COVID para salir de los Estados Unidos de América. Pero en eso mira uno las noticias por la internet: vuelos cancelados. Y uno se pone a pensar: ¿y si cancelan el mío? De hecho, al venir aquí al aeropuerto La Aurora el sábado anterior, cuando estábamos entrando, estaban personas esperando otro vuelo que les habían dicho que ese otro vuelo estaba cancelado. Lo que pasa es que la tripulación completa resultó contagiada con COVID y tuvieron que cancelar el vuelo. Yo no sé si este año 2022 va a ser de pandemia. Yo no sé si este año 2022 va a ser de recuperar la economía. Yo no sé si este año 2022 va a ser de hundirnos económicamente.
La Organización Internacional del Trabajo dice que 800 millones de empleos se perdieron desde marzo 2020 a diciembre 2021. Yo no sé cómo va a ser el 2022. En términos de la vida, de pandemia, de economía, no lo sé. Pero sabes, una cosa sé, que Cristo estará contigo hasta el fin del mundo. No te dejará, no te abandonará. Jesucristo lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y para los que creemos en Jesucristo, este año va a ser el mejor año de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Yo creo eso. ¿Sabes por qué lo creo? Hay razones para creerlo, pero la primera razón, y es bien lógica, es que el pasado ya pasó. Dime una cosa, tú puedes retroceder tu vida. No la puedes retroceder. Es que ¿para qué me casé con la María Felisa? Es que me hubiera casado con la Estefanía. Pero ya te casaste con la María Felisa. ¿Puedes retroceder eso? No. Es que si yo no hubiera tenido 3 hijos, si solo hubiera tenido 1, ¿puedes retroceder eso? No, ya tienes 3. Es que si no hubiera comido tanto tamal para la Nochebuena, no tuviera esta barriga, ya la tienes, ya te los comiste. ¿Puedes rehacer el pasado? No, querido, no puedes. Entonces, si lo que pasó, quedó sepultado allá atrás, este es el único día que tú tienes. Este es el único año que tú tienes. Los 40 y tantos que yo he vivido, los 30 y tantos que tú has vivido, los 60 y tantos que has vivido en el pasado. Ahora es para poner nuestra mirada en Jesucristo, para poner nuestro rostro frente al rostro del Salvador y decir: aquí estoy, este año será el mejor de mi vida, porque estarás en mi corazón, porque guiarás mis pasos, porque no me dejarás, porque me guiarás por el camino correcto, porque yo estoy caminando hacia ti, hacia tu gloria. No hay un mejor año que este. Los demás pasaron y los otros no han venido. Así que hoy es todo lo que tenemos. Punto número 1, lo que hicieron los discípulos: cobraron ánimo. Punto número 2, pusieron su mirada en Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 55:22? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Sustentar, ¿qué quiere decir sustentar? Sustentar es lo que yo hago con la Biblia: sostener. Sustentar es sostener. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. ¿Quién es el que te sostiene, hermanos? Dios. Si en este 2022 estás confiando en tu jefe, estás mal y te va a ir mal. Si en este 2022 confías en tu fuerza, en tu genialidad para hacer negocios, estás mal y te va a ir mal. Pero si en este 2022 pones tu confianza en Jesucristo y le dices: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, a ti te sirvo, a ti te sigo, haz conmigo lo que quieras en 2022. Aquí estoy, aquí está mi empresa, aquí está mi negocio, aquí está mi empleo, aquí está mi jefe, aquí están mis sueños. Yo quiero servirte a ti primero, y todo lo demás tú lo irás corrigiendo en el camino como a ti te plazca. Yo te aseguro que tendrás el mejor año que jamás has vivido en la historia de tu vida. Nunca has vivido un año como este, si pones tu confianza total
en Jesucristo. Pero sabes, yo no sé si a ti te pasa las mías, que yo, como soy hijo de pastor, iba a la iglesia muchas veces desde niño. Iba a la iglesia muchas veces, pero escuchaba la palabra de Dios, pero no la vivía, no la asimilaba. Yo no sé si a ti te pasa eso, que has ido tanto tiempo a la iglesia o has escuchado tanto programa de televisión y de radio, que hoy cualquier radio y cualquier canal de televisión te está predicando. Y llega el punto que ya no crees. Oyes, pero no crees. Hoy es un buen día para oír y para poner en práctica. ¿Qué significa creer? Creer es fácil, significa obedecer. El que me ama, dice Jesucristo, me obedece. Si tú crees en Jesucristo, ¿qué significa eso? Que le obedeces.